Y además, que el θ incidente sea mayor que el ángulo. ¿Estrictamente mayor? Sí. Y ahora, decíamos también, en ángulo crítico todavía las ecuaciones de Presley son válidas, las ecuaciones de la ley de Zelda, hasta ahí. Pero unas milésimas de grado, milésimas, no deja más, décimas de milésimas de grado ya son en ecuaciones de grado. Ya usted puede tener 10 a la menos 4 grados, pero sí, ya estamos en condición de reflexión interna. No necesitas más. De hecho, ya van a empezar ustedes a aprender eso más, porque ya asignamos hoy el primer taller. Entonces, estrictamente, uno puede decir, bueno, en la óptica muchas veces nos dicen aproximaciones, que el centro es igual al ángulo, no sé qué. No, claro que sí. Eso es válido, ¿cierto? Y de hecho, muchas veces ayuda a hacer una interpretación sencilla. Pero eso es lo que se busca. Pero no quiere decir con eso que la solución tenga ciertas condiciones que se aplican. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí entonces, ley de Snell. Recuerden, en el capítulo anterior se aprendió que acerca de la ley de Snell que relaciona el ángulo incidente pues transmitido y que tenemos esta conducta. De acá pues sabemos esto, pero sabemos que cuando este término es mayor, el incidente es mayor que el transmitido, este seno, lo ponemos acá, nos va a dar mayor que 1, por lo tanto tenemos una solución que matemáticamente no es coherente. Entonces lo que uno hace es, vamos a ampliar el espectro de soluciones, no solamente para ángulos reales, sino complejos. Eso es lo que se ve. Entonces en realidad es eso. Yo el camino que elegí fue otro, simplemente fue decir, bueno, si tengo esa situación, pues simplemente hago la regla y ya. Otros autores dicen, bueno, yo directamente voy a decir que el ángulo es complejo. ¿De qué manera? Pues un ángulo real más un término imaginario. O sea, pero ese ángulo real tiene que ser una vez primero. Una vez lo colocan como primerios y se hace. También hemos hecho la ruta por ahí varias veces en otros cursos. Pero esta es mucho más física. Muy bien. En el caso en que este NSUI es mayor que el SUT, y para ángulos mayores que el ángulo crítico se tiene pues la condición de reflexión de la total. Recuerden, aquí es muy importante recordar que sí, toda la energía es 100%, nosotros lo demostramos. ¿Por qué lo demostramos? Porque los coeficientes de reflexión se vuelven un término de fase. Bueno, un término de fase tanto para la onda T como para la onda T. ¿Se acuerdan? Entonces, así que la vamos a ver. Y con ese término de fase quiere decir que, claro, el coeficiente de reflexión, recuerden que el coeficiente de reflexión es la razón entre la amplitud de la onda incidente y la amplitud de la onda reflejada sobre la amplitud de la onda incidente. Entonces, claro, si eso es a 100%, toda la energía está devolviéndose. Pero eso no quiere decir, como se demostró en clase, que parte de esa energía, para poderse devolver, penetra en el medio transmitido. ¿Y de qué manera penetra? De manera exponencial y creciente. E encontramos incluso cuál es la profundidad de penetración. Tomamos un criterio. El criterio es que el campo cae a 1 sobre el número en mediano. Entonces, ese fue el criterio que todo el mundo tomó y dijo, bueno, listo, hasta ahí. Consideramos que más profundamente, pues la amplitud del campo es tan pequeña que de interacciones ya pues se puede considerar que son despreciables, aunque actualmente hay mucha tecnología para hacer una detección. ¿Qué pasa? Que entonces todo eso que hemos estado mirando lo vamos a empezar a usar y aplicar, ¿cierto? Porque ya tenemos criterios físicos para empezar entonces a desarrollar modelos, ¿cierto? Y el primer modelo que vamos a desarrollar en esta clase es el más sencillo. Bueno, entonces vamos a empezar con esta parte de la óptica de rayos de guía de onda plana. La primera pregunta es, ¿listo? La primera pregunta sería, de la fuente de luz, ¿cuánta luz entra al guía de onda? La primera. Después nos preocuparemos por preguntarnos, de la luz que entró al guía de onda, ¿cuánto llega al otro lado? Veremos que no toda la luz que entró al guía de onda, toda llega al otro lado. ¿Cierto? Hay una fracción de la energía que, a pesar de haber entrado, no cumple la condición, ¿cierto?, de guía para llegar al otro lado. Bien, entonces, primera pregunta es, ¿cuánta luz de la fuente entra al guía de onda? Una cantidad. Y eso hay que aprenderlo a hacer el balance, porque con ese balance, más adelante, aprenderemos un
Este parámetro que es la apertura numérica es un parámetro que ustedes ya lo han visto en óptica seguramente, y ese es el que me da la cantidad de energía de luz que entra al día de hoy. Este parámetro no es nuevo, se hace pues para como les digo, para las lentes también. El concepto es muy sencillo. Ahí tenemos un día de onda. Recuerden que un día de onda, entonces, ¿qué va a hacer? Necesitamos que haya reflexión interna total acá. Si necesitamos que haya reflexión interna total acá, ¿qué se requiere? Que esta región sería la incidente y esta sería la transmitida, ¿cierto? Lógicamente, vamos a necesitar que la otra reflexión acá superior también ocurra. Vuelve otra vez que esta región incidente sea mayor que la transmitida. Eso es lo que requerimos, ¿cierto? Y con eso entonces vamos haciendo un zigzag, ¿de acuerdo? Y acá entonces estoy mostrando cómo es entonces la fuente de luz viene y parte de la luz se regresa, sabemos, más o menos, ¿cierto? Pero parte de la luz se transmite, ¿de acuerdo? Más o menos uno puede estimar que el 4% se devuelve y el 96% se transmite. O sea que, muy bien. Cuando tenemos, por ejemplo, vidrio acá y acá tenemos aire, puede ser, pero podemos tener un medio externo cualquiera que sea. Y entonces la pregunta es, yo quiero que toda la luz acá en esta interfase, que es el medio externo con el extremo del vía de onda, pues permita que la luz entre, es lo que yo necesito, y la mayor cantidad de luz. Entonces vamos a buscar cuál es el ángulo de aceptancia de un cono que va a estar acá. Y ese ángulo de aceptancia va a ser entonces el ángulo externo. Todos los haces de luz, todos los rayos de luz que estén contenidos en ese cono van a entrar al vía de onda, evidentemente. Y todos los que están fuera de ese cono ya no. ¿Por qué no? Porque no cumplen la condición de reflexión interna total en el punto B. No la van a cumplir. No la van a cumplir. Ustedes pueden hacer el análisis como quieran. Y entonces vamos a hacer la condición de, vuelvo e insisto, cuando nosotros estamos en reflexión interna total, cuando se cumple esto. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando estamos en el ángulo crítico más una lonchita más. No necesitamos más. Por eso es que en estos problemas siempre hacemos acá en el ángulo crítico. Aquí realmente hay un abuso, ¿cierto? Un abuso de nuestra parte, de mi parte, porque acá sí hay onda transmitida en el ángulo crítico. Pero yo ya sé que si trabajo un poquitico más, ya estoy en reflexión interna total. O sea que hay que, ¿cierto? Tener mesura en la figura, pero también explicar qué es lo que se quiere, ¿cierto? Sabemos que hay reflexión, hay onda reflejada, pero hay onda transmitida en esta interfaz de 90 grados, ¿cierto? Bueno, entonces aquí lo vamos a hacer ángulo crítico acá. Y entonces, ¿qué haríamos? Aquí hacemos ley de Snell normal, ¿cierto? Y aquí también haríamos ley de Snell normal, pero en la condición de ángulo crítico, eso es lo que haríamos, ¿cierto? El otro detalle que estoy viendo acá es algo que vamos a empezar a irnos analizando. ¿Cuál es? A este lo llamamos el medio incidente por acá, por esta condición acá, ¿cierto? Y este el medio N2 o N transmitido. Ahora vamos ambientando con la notación que generalmente se encuentra en los textos. Claro, este medio incidente coincide con la región donde va a estar confinada la luz, ¿cierto? Y entonces esa región confinante del vía de onda se le llama el núcleo del vía de onda. Entonces, el núcleo en inglés es core, por eso se le dice el índice del núcleo o el core, ¿cierto? Entonces, para que ustedes se vayan acostumbrando a esa terminología que se utiliza en esta terminología. Esta región es la región del medio 2 o transmitido, ¿cierto? Tanto acá como acá, ¿cierto? Generalmente aquí, por ejemplo, se le llama substrato y a este se le llama la cobertura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, digamos que en la tecnología de las guías de onda, una de las guías de onda que más se hace por deposición de capas. Entonces, esta sería el substrato, que es donde, como su nombre lo indica, es donde yo voy a depositar las capas. Entonces, este substrato generalmente es un vidrio de alta calidad y sobre él se deposita la película. ¿Qué película voy a depositar? Pues esta que va a ser la región del núcleo y esta otra que va a ser la cobertura. ¿Cierto? En el caso de las fibras ópticas, pues no hablamos de substrato ni cobertura generalmente.
se habla, porque la técnica de fabricación no es por deposición, lo veremos más adelante, sino por unas técnicas ya de deposición pero de vapores químicos. Entonces la cosa cambia un poquito. ¿Listo? Entonces, en general, a esta región externa al núcleo se llama la región del revestimiento, cladding en inglés. Por eso se parece con los subíndices CL. Listo, pues es para que lo vayamos nosotros acostumbrando entonces a la notación que se utiliza normalmente en esta tecnología. Listo. Y este entonces sería el medio externo. Ese medio externo puede ser cualquiera. En general, ¿qué va a ser? Aire. Porque yo voy a comprar la luz de la fuente, ¿no? De la fuente al extremo del vía de onda, pues a través del aire, ¿no? Generalmente yo utilizo que una lente para usar, ¿cierto? Entre otras, porque ya nos estamos dando cuenta, una fuente de luz pues es mucho más grande que el vía de onda. Estamos hablando de dimensión transversal total del orden de micras. En cambio, una fuente de luz, así sea un LED, los LEDs que estamos hablando de la región de emisión, generalmente es de algunas centenas de micras al orden de milímetros. Entonces, ahí el problema es que toda la luz debo yo garantizar que gran parte de esa luz se acople y entre el vía de onda. Entonces, para eso ustedes que tenemos, ¿vale? Entonces ya el fabricante te dice, no, yo te fabrico y una vez te deposito la lente, para garantizar que la mayor cantidad de energía de luz lumínica quede dentro de esta región, de este cono de aceptancia. Y el cono de aceptancia lo vamos a calcular cuando acá tenemos condición de ángulo crítico. En las portas está en condición de reflexión interna. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones o las ecuaciones para este caso? Pues hacemos ley de Snell en el punto A. Hacemos ley de Snell en ángulo crítico en B, ¿cierto? Si estamos aquí en ángulo crítico, el ángulo θ de transmisión, que sería pi medios, como aparece acá, ¿cierto? Y me quedaría entonces esta segunda ecuación. La primera pues es la que aplicamos en el punto A. ¿Listo? Y por geometría del problema, ¿cómo relaciono ángulo crítico con esta? Pues simplemente por la geometría del problema, el ángulo θ sub t es pi medios menos θ crítico. Ahí se ve claramente que entonces se cumple porque los tres ángulos con este que acá pi medio, los tres deben 180, un ángulo correcto. Entonces ya sabemos que se debe cumplir. Y simplemente reemplazamos entonces, esto entonces se cumple que acá para esta ecuación θ sub t se puede escribir en términos del ángulo crítico y me queda esta ecuación que tengo acá. Es incluso pues científicos, son ejercicios que se proponen en física 3 incluso, o en el curso de óptica mixta. Y esto me da simplemente que el seno del ángulo externo por el seno del ángulo externo máximo, de una vez puse máximo, porque yo quiero saber cuánto es el ángulo externo para poder definir entonces esta cono de aceptancia. Debe estar entonces asociado a la condición máxima. Entonces me debe dar entonces esta relación, el ángulo del medio externo, el índice de fracción, perdón, por el seno del medio externo máximo debe ser igual al índice del núcleo de vía de onda por el coseno del ángulo crítico. Esto evidentemente se puede escribir de esta manera, ¿cierto? Y me queda entonces que como este señor, ¿quién es? El seno del ángulo crítico, ¿qué es? ¿Cómo lo puedo relacionar? En ese O sobre ese Aquí está atrás, ¿no? Sí. El seno del ángulo crítico es NT sobre N, ¿cierto? Ahí está. Entonces simplemente reemplazar el seno del ángulo crítico y me queda esta ecuación, ¿cierto? Me queda acá NT al cuadrado por NT, recuerden que NT ¿quién es? N sub CL por N sub I, que es NCO. Hay que contextualizar la ecuación a esta ecuación, a estas situaciones de notación que estamos usando. ¿Recuerden? Entonces me queda CO, ¿verdad? Y entonces la raíz, porque esto está dentro de la raíz, me queda NCO, sale el NCO, con este NCO se cancela. Y entonces me queda NCO cuadrado menos NC. ¿Se acuerdan? Insisto, este es NCL menos NCO al cuadrado. Aquí queda NCO cuadrado menos NCL
y el NO dividido. Con este cancela y le queda este termo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el ángulo o el seno del ángulo del medio externo máximo por el índice de refracción externo es la raíz, de la resta de los al cuadrado del NO menos NC. Observe, no depende del tamaño de esta regla. No depende del tamaño. Solamente es un problema meramente óptico. Cuando yo hablo meramente óptico, de las propiedades ópticas de los materiales, no más. Entonces, este ángulo de aceptancia depende de las condiciones ópticas del problema. Y mi problema es índice de refracción del núcleo e índice de refracción del revestimiento. No depende de más. Muy bien. Evidentemente, el medio externo puede ser entonces aire, como les decía, y por lo tanto, el ángulo de este cono de aceptancia máximo, en la cual todos los rayos que estén en ese ángulo, en ese cono de aceptancia, van a entrar, van a cumplir la condición de reflexión interna total, va a ser este caso. Muy bien. Entonces, en algunos textos aparecen estas dos definiciones. Una definición de la diferencia relativa del índice de refracción. Vean cómo es la definición. Es NCO cuadrado menos NCL cuadrado, que aparece aquí en la apertura numérica, dividido NCO cuadrado. Esto se puede escribir aproximadamente igual a esto. ¿Por qué? Claro, eso es un cuadrado perfecto. El cuadrado perfecto, ¿cómo se puede escribir? NCO cuadrado menos el NCL cuadrado dividido ¿qué? 2 veces NCO cuadrado. ¿Cierto? Entonces, esto es igual, esto es un cuadrado perfecto, ¿esto qué me da? NCO menos NCL, NCO más NCL, dividido 2 veces NCO cuadrado. Con eso aparece aproximado. Esto aproximado a qué es igual a NCO menos NCL. Y aquí es donde vienen unos criterios de fabricación. Criterios de fabricación. Recuerden, yo necesito que esta región sea un índice de refracción mayor que esta, que es la del medio externo o revestimiento. O sea, pregunta, ¿qué tan mayor necesito yo que sea? 10 veces, 50 veces, no, poquitito, necesito que sea mayor. Ejemplo, en las fibras ópticas, por ejemplo, NCO es 1,46, una cosa así. El NCL es más o menos 1.4566. ¿Dónde está la diferencia? Terceras. Es decir, cuando usted esté metido, inmerso en una tecnología, no solamente tiene que esperar esos aspectos técnicos, ¿cierto? Y evidentemente tecnológicos que implica esa tecnología. Y el aspecto financiero también es importante. Es crucial porque hace parte de la viabilidad. Si es viable o no es viable esta tecnología. Sí, puede ser bonita y todo, pero no es viable. ¿Para qué vamos a trabajar? Por ejemplo, en este momento es inviable la computación cuántica. En este momento. No, pero eso vamos a llegar allá. En este momento es inviable. Así como lo fue inviable, ¿cierto? Fabricar fibras ópticas. Era inviable. Hasta que un señor, chino, pero trabajó en British Telecom, ¿cierto? Se fue muy bueno para allá. Y empezó a trabajar con esa idea de poder transmitir luz porque ya se venía trabajando con esa idea que no se contaba. Hasta que empezó a hacer cálculos, unos cálculos muy sencillos de qué tanto se necesitaba de pureza del vidrio. ¿Cierto? Fabricar vidrio. Y él insistió mucho en eso, fabricar vidrio de alta pureza. Hasta lograr fabricar vidrios que no implicaban
fabricar, absorber energía de la luz. O sea, que ya sabemos que el índice de refracción, ya lo vimos ustedes en la primera día de clase, el índice de refracción de un material no solamente es parte real, también es parte imaginaria. La parte imaginaria directamente está relacionada con la absorción de la energía o pérdida de la luz. Entonces, si la parte imaginaria es muy pequeña, es viable. Pero si es muy grande, pues no va a ser viable. Entonces, en ese momento era viable, pero siguió trabajando y logró convencer no a los ingleses, sino a los americanos, y a una empresa que se dedica a fabricar materiales, que es Corning. Fue de los primeros que lograron la fibra más o menos. ¿Cierto? Al menos unos cuantos kilómetros se lograba transmitir. Entonces, eso era, pero lógicamente tremendamente caro. Ahí es donde empieza a trabajar el aspecto tecnológico para que eso empiece a llegar y sea costos de fabricación bajo. Entonces, aquí es un aspecto meramente financiero. ¿Cómo se hace? Entonces, coger un vidrio puro. Los vidrios puros no existen, o sea que son artificiales, pues con las fibras ópticas. Y lo que se hace es coger el vidrio que es puro, que es este, y lo que se hace es coger el opaco para que esta región, que es la región del núcleo, tenga un índice de refracción mayor. Entonces, decimos, entonces estos dos se parecen. Si ese es el criterio, esos dos se parecen. O sea que esto cuánto me da, esto me da 2 veces el cobre. Por lo tanto, esto aproximadamente es igual acá a NCO menos NCl dividido ¿qué? Aquí sería NCO que se multiplicó acá al cuadrado y dividido en NCO. ¿Listo? Entonces, muchas veces van ustedes a ver esta definición de la diferencia relativa de índices directamente así. Pero el concepto exacto es este. Ahora, ¿por qué hago esa claridad? Porque ahora ya no solamente se fabrican fibras ópticas, se fabrican guías, que es otra tecnología, como yo decía acá, es por deposición de capas. Y estas son las guías de onda que sí se fabrican para ahora sí hacer, ¿cierto? Los chips fotónicos, ¿cierto? Ahí entonces ya es otra cosa. Si ya quiere usted trabajar chips fotónicos, entonces usted dice, lo único que tengo que jugar entonces esta es el sustrato, es decir, por él no puedo hacer nada. Ese es el sustrato, sobre él se depositan cosas. Lo único que puedo hacer es que sea de alta pureza para que su parte imaginaria, ¿cierto?, sea muy pequeña y no me cause pérdida de energía o de absorción de luz. Y deposito esta capa y las coberturas, ¿cierto? Cobertura, ¿cierto? Entonces, ahí ya tengo otro problema. Es otro problema, que es el problema de elegir qué material voy a utilizar acá en la cobertura. Porque el sustrato pues, prácticamente está definido. ¿Cierto? Solamente es su calor. ¿Listo? Ahí no me voy a preocupar tanto de esto, porque ya es un problema de deposición de materiales. Entonces, ahí, ¿qué hace viable la tecnología cuando guías de onda? Lo que hace viable la tecnología es qué materiales puedo yo depositar y con qué tecnología se puede depositar. Entonces, hay varias técnicas para hacer eso, deposición de materiales, ¿cierto? Y no solamente eso, sino dependiendo del material, también tengo que hacer los que estamos hablando chips. Chips en realidad son muchos componentes en un área lo menor pequeño posible, ¿cierto? Y ahí lo que necesito entonces es empezar a desarrollar máscaras para que solamente cierta región sea afectada y otra región no, y hacer el proceso de desbastado o etching químico, que es lo que se hace, ¿cierto? Entonces ahí, más que todo, ya voy a tener en cuenta otros aspectos de viabilidad financiera, ¿cierto? Esa tecnología. Y puede que ahora ya no sea tan válido y esta aproximación acá, pues no. Entonces hay que volverlo a hacer. ¿Listo? Entonces, simplemente para que tengan presente esto. En la tecnología fibra óptica, sí, definitivamente se puede utilizar esto por la viabilidad financiera. Muy bien. Y de acá, evidentemente, entonces tomamos este resultado, que es el mismo resultado que uno encuentra también en las lentes. Y por lo tanto, define la apertura numérica como esta parte, igual que tenemos acá. Entonces, cuando este señor, la diferencia relativa de índice es muy pequeñito, ¿cierto? Es pequeño, entonces puedo aplicar esta
esta relación y por lo tanto puedo relacionar la apertura numérica con la diferencia relativa del índice de refracción. Simplemente basta poner este término acá y reemplazar acá, este término queda solo y por lo tanto me va a quedar NA igual a N por la raíz de 2 veces porque este de 2 cierto pasa. Ok, entonces podemos entonces estimar cuánta luz entra al día de hoy. ¿Cierto? Ya por ejemplo actualmente le venden a usted la fuente de luz. ¿Cuáles fuentes de luz son adecuadas para este formato? Pues las fuentes también que sean integradas. Estamos hablando de LEDs, láseres de semiconductor. Evidentemente no quiere decir que en investigación básica pues uno coja un láser grande en el laboratorio y lo focalizamos para que entre el día de hoy. ¿Cierto? Eso también se hace porque hace parte pues de la parte de investigación y desarrollo. Pero ya después, cuando ya todo esté, digamos, bien estudiado, empieza entonces una viabilidad financiera para ver cómo podemos llevar esta tecnología a un producto o un servicio, ¿cierto? Y entonces ahí vienen los aspectos financieros. Y entre los aspectos financieros viables es que esta fuente de luz también tenga un formato adecuado para este tipo de tecnologías, ¿cierto? Ahí entonces ya le venden a usted una fuente de luz con las semiconductoras ya con una lente, ¿cierto? Adecuada para que usted lo único que necesite es, insisto, que toda la fuente de luz quede la gran cantidad dentro de este cono de aceptancia, o sea, la apertura. Eso es lo que tiene que usted conocer. Bien, la segunda pregunta es, listo, ya logré entrar todos la cantidad de rayos que están contenidos en este cono de aceptancia, llegan acá, pero no necesariamente todos los rayos cumplen la condición de reflexión de la total. Y ustedes dirán, ¿por qué no? Porque habrá unos que llegan acá y entonces va a haber otro criterio que van a necesitar aplicar para saber cuál de todos ellos llegan al otro lado. Vamos a descubrir que no todos los rayos llegan al otro lado, solamente aquellos que cumplen un cierto criterio. ¿Cuál es el criterio? Como ustedes pueden ver, la reflexión interna total, ¿cómo se define? Se define a través del ángulo que hace el rayo incidente con respecto a la normal de la interfaz. La interfaz es esta, es entre esta y esta. ¿Listo? Y entonces vamos a mirar qué criterio es el que debe cumplir ese rayo para que llegue. Aquí entró, pero no llega al otro lado. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no toda la energía que ya en principio es útil, si usted se aseguró de que esté en el cono de aceptancia, no todo va a llegar al otro lado y debo entender que tengo cierto nivel de pérdida. ¿Cierto? Eso es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Evidentemente, para un detalle final, cuando el medio externo es esto, entonces podemos decir que el ángulo de aceptancia máximo es la apertura numérica del ángulo de -1. El fabricante le dice cuánto va la apertura numérica. En el caso de la fibra óptica, dice: yo tengo la apertura numérica de tal, punto 12. Pues ya sabe usted cuánto es el ángulo de aceptancia, si está interesado, ¿cierto? En mirar resultados. Y hay otras que tienen un ángulo de alcance un poquito mayor, pero entonces uno que busca que tenga un ángulo de alcance grande, pero no siempre es conveniente. No siempre es conveniente porque muchas veces lo que yo quiero es hacer un cierto tipo de propagación de la luz y no otro tipo de propagación. ¿Listo? Para una cierta aplicación. Y eso vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. Aquí vamos entonces a empezar con el concepto de modo guiado. Y es la misma idea que hay cuando ustedes, por ejemplo, en física ven los modos de vibración, ya sea de una cuerda o de una membrana, ¿cierto? O de una estructura 3D. Aquí también hay los modos. Pero estos modos guiados son modos propagantes. ¿Listo? ¿Qué queremos decir con eso? Veamos. Entonces, lo primero es contextualizar. ¿Qué es la contextualización? Recuerden, cuando es de su I mayor que N sub T, intenta su I mayor que el ángulo crítico, las ecuaciones de Fresnel para las ondas RE y RTM, coeficientes de reflexión, es este.
eso lo ven ustedes en el curso de física, de óptica, perdón, y lo único que hicimos fue que donde apareciera coseno de teta sub t lo reemplazábamos por este término complejo. Eso fue lo que hicimos la clase pasada, tanto acá como acá. ¿Listo? Entonces eso fue lo que hicimos la clase pasada. Lo interesante, que era lo que nosotros decíamos, que esta expresión es esta misma y que esta expresión es esta misma, o sea que el numerador es el conjugado del denominador o viceversa, ¿cierto? Lo mismo ocurre acá. Y entonces cuando tenemos la razón de dos conjugados, ¿eso qué me da? Eso lo vimos en clase, que eso me da un término de fase, ¿cierto? Ahora recordemos un poquitico eso, porque sé que la Semana Santa que iba a Cristo. Debe haber sido la primera clase. ¿cómo? Debe haber sido la primera clase. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Uno no sabe. Yo voy a empezar Iba a Cristo que ya me Ah, Yo voy a empezar el semestre. yo voy a empezar el semestre. Yo estoy completamente de acuerdo, claro. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Que esto es x más y, si realmente uno coloca así, y el conjugado pues es x menos y por y. Entonces, ¿qué tenemos? Una expresión que es x más y, perdón, al contrario, Menos. y abajo tenemos x más y por y. Pero este señor se puede escribir de qué manera? Valor absoluto de z, como es un número conjugado, por e a la i fácil. ¿Cierto? Este término, ¿cómo se calcula? La tangente de este señor es igual a ¿qué? Y sobre x. Y este pues es la norma de este señor, que es x al cuadrado, y al cuadrado la raíz de ese término. Y este señor pues debe ser igual a y. Pero aquí hay un signo negativo, entonces te va a dar menos i por fácil. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿esto qué me da? Esto me da z por e a la menos i por phi, y esto me da z por e a la i por phi. Entonces cambio acá y esto me queda e a la menos 2i, dos veces la base. Entonces, este coeficiente puede ser para cualquiera de los dos en esta naturaleza. Es un término de fase, quiere decir que la fase de la onda se está alterando cuando hace reflexión total interna. Su amplitud no cambia. O sea, esto es un número complejo porque evidentemente es una naturaleza compleja que tiene. Entonces él tiene su parte real imaginaria, pero en realidad su magnitud, ¿cuánto vale la magnitud de este señor? Entonces claramente la magnitud de R pues es igual a ¿cuánto? 1, y por lo tanto este señor, que es la magnitud de este señor al cuadrado, pues nada, es decir, la energía o la potencia por unidad de área o intensidad, ¿cierto? Recuerden que este señor, como es la definición, que es la onda reflejada, la intensidad de la onda reflejada sobre la intensidad de la onda incidente, o potencia también, porque el área es igual. Entonces me quiere, todo se está. Entonces, dependiendo de qué tipo de onda va a ser este término de fase. Entonces, miren que las expresiones son diferentes. La parte que estamos hablando, que es x, es diferente acá y acá, y la parte que hablamos de y, miren que puede que sea la misma, pero de términos son diferentes. O sea que este término de fase va a depender de si es una onda transversal eléctrica o transversal magnética. Y por consiguiente vamos a extender el concepto de modos como modos tipo TE, porque es una onda TE, y por lo tanto vamos a tener este coeficiente, o modos TM, ¿cierto? Y eso va a ser muy importante para la próxima clase. Bueno, como ya demostramos que aquí la reflectancia es 1, pero también demostramos que también hay parte de la luz que se transmite, o sea que ese coeficiente de transmisión no es 0. Entonces aquí la transmisión. Sí es 0. Lo que pasa es que falta todavía demostrar. Solamente hicimos pues la demostración de que la amplitud del campo es exponencialmente decreciente.
pero nos falta demostrar cuánto vale la intensidad. Y se puede demostrar que la intensidad son flujos de energía que van en la dirección de propagación, pero no penetran en el medio ya. Penetran un poquito, pero penetran siempre cayendo, ¿cierto? Entonces, ese es el problema. ¿Listo? Pero no hay energía de transmisión, excepto si usted frustra el proyecto, la regresión interna. ¿Cierto? Se puede. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Acercarle donde ocurre la regresión interna total otro elemento de índice de refracción alto para que la luz a través del campo evanescente quiera irse a esa otra región. Y eso nos va a permitir desarrollar otros dispositivos como lo veremos más tarde. Hasta acá todo bien, ¿no? Ok. Entonces, como se puede ver, cada coeficiente de reflexión de Fresnel consiste en una división de números complejos, complementarios, con los cuales se aprende y ahora me queda entonces este término que tenemos ahí. Entonces, ojo, porque esto va a ser tremendamente importante. Este coeficiente fase T es este término. Y este coeficiente para la fase PM va a ser este término. Y va a ser importante para lo siguiente. Cada coeficiente tiene una fase diferente, lo cual significa que las ondas T y TM experimentan diferentes cambios de fase al reflejarse. No obstante, esto es igual a 1 y por lo tanto el 100% de la luz se refleja. Muy bien. Sí. La pregunta entonces es cómo la luz va a ser guiada. ¿De vuelvo para aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Entonces, ¿cómo la luz va a ser guiada? Yo lo que yo quiero es esta condición, miren, ahí está. Entonces, aquí tengo el sustrato, por eso el índice de refracción del sustrato. Este es el índice de refracción del ¿qué? De la región guiante o núcleo del guía de onda. Y este es la cobertura, o muchos textos lo ponen como el índice de refracción del revestimiento del cerebro. Y este sería entonces el sustrato. ¿Y qué es lo que yo quiero? Hacer un zigzag de esto. ¿Listo? Muy bien. Como ustedes pueden ver, ¿esta qué es? Esta es la constante de propagación de la onda. Recuerde que la constante de propagación aquí va indicando en qué dirección se va propagando la onda. ¿Cierto? Entonces va haciendo un zigzag. ¿Cuánto vale su magnitud? Pues la constante de propagación de esta onda pues sería siempre la constante de propagación, que es el índice de fracción del medio por K sub 0. Entonces ahí está. Y este señor tiene dos componentes. La componente propagante, en este caso la dirección de propagación generalmente se toma Z, sería la magnitud del vector por el seno del ángulo, y esta sería la componente transversal. Entonces sería la dirección de la componente, la dirección X. Lo he calculado para lo que vamos a explicar ahora. Muy bien. Entonces, pensemos. La onda tiene que entonces entrar y por reflexión interna total hacer zigzag. El hecho de hacer un zigzag, ¿qué significa? Ya sabemos, en la dirección de propagación debe propagarse con esta constante. A esta componente en la dirección Z de la constante de propagación se le llama la aleta de la onda. Y ese es uno de los tantos parámetros que se le calculan a un modo. ¿Cómo se calcula ese beta? Pues simplemente es n por el seno del ángulo. ¿Muy bien? Ok. Y está el otro que es este. Entonces, pensemos. En la dirección longitudinal que vamos a tener, entonces una onda que está haciendo zigzag, pero además, cuando hace el zigzag, ¿qué ocurre? Va a ser una onda que en la dirección transversal está haciendo esto, y en la dirección de transmisión está propagándose. Ahora, en la dirección transversal, ¿qué debe uno esperar? Es decir, la onda llega y sube y baja, sube y baja. Quiere decir que en algún momento dado habrá ondas subiendo y habrá ondas bajando, porque permanentemente usted está iluminando. ¿Cierto? Entonces habrá ondas que suben y habrá ondas que bajan, porque está haciendo un zigzag en esta dirección. Y entonces, si hay interferencia destructiva, ¿qué va a pasar? Se muere. O si hay interferencia constructiva, ¿qué va a pasar? La luz se está propagando en la dirección Z, ¿cierto? ¿Cómo se está propagando? Con este constante de propagación, que es la componente de este señor en la dirección Z.
¿Listo? Pero en la dirección transversal tenemos ondas subiendo y bajando, ¿cierto? Subiendo y bajando. Quiere decir que vamos a tener regiones donde hay interferencia constructiva y hay regiones de interferencia destructiva. ¿Eso qué es? Física 3, ¿eso qué es? Sí, pero en un tema que usted dice, tengo partes en puntos que es máximos y en otro donde es cero. ¿Eso qué es? Nodos. Esas son ondas estacionarias. Empiezo entonces a tener ondas estacionarias en la dirección transversal que se van a propagar. Entonces voy a buscar ese tipo de soluciones. ¿Listo? Porque esa es la naturaleza física de este fenómeno. A pesar de que está haciendo zigzag, en realidad el zigzag significa en la dirección transversal un vector, su componente en esta dirección, y por lo tanto voy a tener entonces un fenómeno de ondas subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces tengo momentos en que hay interferencia constructiva y hay momentos en que es destructiva y es cero. Entonces da uno. Y ya estamos viendo algo que después lo veremos más adelante. ¿Qué pasa si este ángulo lo cambio? Si este ángulo lo cambio, lógicamente esta componente va a cambiar porque esta componente iría con qué ángulo? Con el ángulo con coseno. Mientras que esta va con seno, esta va con coseno. Y entonces, habrá un momento dado en que la cantidad de luz permitirá que haya una solución donde en un punto sobre la sección transversal sea cero, es posible. Donde haya una o haya dos, o sea, lo mismo que nosotros encontrábamos cuando hacíamos ondas estacionarias en cuerdas, ¿cierto? Podemos tener entonces soluciones del modo fundamental, que es sin nodos, o el siguiente, que sería con n igual a 1. O sea que el número n o m que nosotros utilizamos siempre, m no porque el n lo utilizamos para inicio de ecuación, sino ponemos un contador m. Ese contador m entonces va contando el número de nodos, ¿cierto? ¿Pero en qué dirección? Transversal o dirección de propagación. ¿Hasta aquí está claro? ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener nosotros con lo que veíamos en el curso de física 3? Nosotros decíamos que en las fronteras tenemos solución ¿de qué? De punto fijo, modo fijo o libre. Aquí no vamos a tener fijo. ¿Por qué? Porque sabemos que acá, en la condición de reflexión interna total, aquí ¿cómo es el campo? Exponencial que vamos a hacer. Entonces vamos a buscar una solución diferente más adelante. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos entonces que la componente que está acá, la llamamos entonces la magnitud del vector por el seno, pero este señor ya sabemos que su magnitud es n por k0 y por lo tanto yo puedo definir esto. Pero con este ¿qué me quedaría? Me quedaría un índice de refracción efectivo por k0, porque cualquier constante de propagación siempre se puede calcular su valor como un índice de refracción por k0. Quiere decir que este índice de refracción va a depender del ángulo que está haciendo el zigzag. E insisto, el ángulo se mide con respecto a la normal de la interfase donde ocurre la reflexión interna total. ¿De acuerdo? Entonces, en los textos, incluso en software profesional, calculan este señor o directamente el N efectivo. Entonces, el N efectivo está relacionado con el ángulo que hace cada solución que vamos a tener para ese zigzag. Muy bien. Y la componente transversal va con el coseno, porque el ángulo se mide con respecto a la normal, ¿existe? Muy bien, entonces va con el coseno. Ok. Ok. Entonces, ojo a esta afirmación. No todos los ángulos son permitidos. Ese ángulo θ sub t, no todos son permitidos. Solo un conjunto discreto de ángulos, a veces conduce a la condición de autoconsistencia. ¿Qué quiere decir la condición de autoconsistencia? Que transversalmente estoy teniendo ondas que transversalmente van viajando sube y baja, sube y baja. Entonces,
voy a empezar a tener partes donde es máximos o mínimos, o sea, donde es cero, diferencia constructiva destructiva. Entonces, ¿cuáles son aquellas que cumplen y cuáles son las que no cumplen? Evidentemente. Como se puede ver en la figura, en un zigzag completo se debe cumplir interferencia constructiva para la componente X de la onda propagante, es decir, que la suma de todos los cambios de fase debe ser un entero de 2 pi. No es nada nuevo para ustedes, ¿no? Interferencia constructiva en múltiplos enteros de 2 pi, diferencia de fase. Y por lo tanto, ojo a esta afirmación. ¿Dónde hay cambio de fase? Entonces cambia de fase cuando hago un zigzag completo. Entonces, ¿dónde empiezo? Empiezo a recorrer acá. Voy acá, recorro acá, y entonces, ¿dónde hay cambio de fase? Hay cambio de fase por reflexión acá. Y este cambio de fase, ¿dónde ocurre? Entre el núcleo y la cobertura, el LCL. Y sigue propagándose y va acá. Y hay otro cambio de fase entre la cobertura y el sustrato. Pero también hay un tercer cambio de fase y es por propagación. Porque cada fase también se va desarrollando a medida que se va propagando por propagación. Entonces tenemos 3 cambios de fase. Y estos 3 cambios de fase, a lo sumo, la diferencia de fase entre recorridos debe ser igual a un múltiplo entero de 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué la interferencia constructiva tiene que dar para la componente negra? Porque si tenemos interferencia destructiva, vamos a tener sobre esta región, ¿cierto?, soluciones que me permitan decir, tengo soluciones que tienen que ser conjunto discreto, ¿cierto?, que conducen a la autoconsistencia. Es decir, yo lo que necesito es que siempre voy a tener energía que se va a ir transportando de manera discreta en la dirección Z. Pero esa energía, ¿de qué va a depender? Va a depender de cómo es la relación de autoconsistencia de las ondas que van acá. ¿De acuerdo? Ese es un enfoque muy físico. Otro enfoque mucho más matemático es, debe haber acá transversal a la dirección de propagación que va en frente de onda. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos un frente de onda y aquí vamos a tener frentes de onda. Entonces uno puede mostrar que 2 puntos de ese frente de onda, los suman su diferencia de fase es un frente de 2000, porque también es cierto. Si pertenece al mismo frente de onda, la diferencia de fase es de un punto entero de 2000. Y se puede demostrar fácilmente que esa diferencia de fase es igual a la condición de autoconsistencia. Entonces no lo voy a hacer. Y entonces, ¿cuál es la condición? Esta. Que la diferencia de fase es primera por recorrido. Entonces, ¿qué me va a dar? Recuerden que una fase es constante de propagación por la distancia recorrida. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la distancia que yo necesito que recorra? La autoconsistencia, ¿en qué dirección la necesito? En la dirección X. O sea, que ¿cuántas veces recorrió esta dirección? Subió y recorrió ¿cuántas veces? Una vez. Y bajó, recorrió 2 veces. Entonces, 2 veces la constante de propagación en la dirección X. ¿Cuánto recorrió en X? La altura. Subió un H y bajó un H. ¿Cierto? Entonces, por recorrido en la dirección X, hizo este cambio de fase. Pero además hizo un cambio de fase ¿en dónde? Acá, por reflexión interna total, la luz. Y además hubo un cambio de, perdón, aquí en el sustrato. Y el otro, pues, ¿este otro dónde sale? ¿Este otro de dónde sale? Todas las reflexiones. De la reflectancia. 1, 2. No, porque esta es aquí. El coeficiente De aquí, en el sustrato. Y esta es aquí. Es el coeficiente de transmisión que tiene 2. Entonces, ¿de dónde sale ese 2? Aquí. Es 2 veces el término de fase. Recuerden que este señor son 2 números complejos conjugados. Y este 2 aparece es por esto. Pero este señor cumple esto. Este solito cumple esto. Donde este pues es la parte imaginaria, que ya sabemos cuál es, y esta es la parte real. ¿De acuerdo? Entonces es por ese término.
Entonces, esto debe ser igual a esto. Y por lo tanto, ojo, ¿cuál es la ecuación clave que va a decir cuáles son los rayos que sí cumplen con la condición de autoconsistencia y pueden llegar al otro lado? Son aquellos que cumplen esta condición. Que 2 veces co, K sub 0 por H, porque este señor es esto que está acá, por el coseno de teta menos 2 veces este, menos 2 veces este, es igual a un múltiplo entero de 2pi. Y este señor, pues puede ser 0, 1, 2, ustedes lo saben, que es la diferencia de fase de los positivos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿quién es este señor? En realidad es una tangente. Este señor es la tangente a la menos 1, ¿cierto? Aquí. ¿Cierto que sí? Es tangente a la menos 1 de y sobre x. Y acá les devuelvo, me voy a devolver un momentico. ¿Quién es este término? Ya lo ves. ¿Quién es este término? Ya lo ves. Y entonces, si voy a calcular cuál es el ángulo que cumple esto, tengo que hacer acá y poner ¿cuál ecuación? La tangente a la menos 1 para un modo t sería este. Para un modo t sería este. ¿De acuerdo? Y debo contextualizar quién es el NI y quién es el NT para cada caso. ¿Cierto? Porque lo debo hacer tanto para el substrato como para el revestimiento. Entonces, acá en el caso del substrato es aquí quien hace de N sub I, N co y N sub S, el N sub T. Y acá quien hace de N sub la fase NCL, acá. Entonces, ¿quién hace N sub I? Este. ¿Quién hace N sub T? NCL. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer el caso más sencillo. ¿Cuál sería el caso más sencillo? En que estos dos medios son incluso mismo material. Entonces, es un guía de onda, se llama guía de onda simétrico. El substrato y el revestimiento son el mismo. ¿Listo? Y entonces, ojo, porque esta ecuación no, ¿cuál es el parámetro que yo quiero encontrar? Es el alfa. Pero cuando este señor meto acá, este señor es una tangente a la menos 1. Es tangente a la menos 1. ¿Quién es teta sub I? Teta. ¿Cómo? El mismo teta. El mismo teta, claro. Porque es el ángulo de incidencia con respecto a quién? A la normal, o sea, es el mismo teta. Hay que resolverlo numéricamente. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que contextualizar esa expresión para esto. Entonces empecemos. ¿Quién es teta sub I? Pues el ángulo de incidencia tanto acá como acá. O sea, va a ser el mismo. Va a ser el mismo ángulo de incidencia. ¿Por qué? Porque este zigzag es el mismo tanto acá como acá. No importa que estos dos medios sean diferentes. ¿Cierto? Porque el zigzag se caracteriza por su ángulo. Entonces, Una pregunta. sí. ¿Y eso también se cumple si, por ejemplo, la guía de onda es curva? No, ya no. Vamos a ver más adelante. Si ya la guía de onda es curva, entonces ya el zigzag, el ángulo ya cambia. Porque en la curvatura, el ángulo de incidencia cambia. Y se ve geométricamente. O sea, incide acá, pero como estás en curvatura, el ángulo ya de reflexión cambia. ¿Cómo se analiza eso? Se hace una transformada de coordenadas que son topológicamente o curvadas a líneas rectas. Se soluciona acá el problema primero
¿cierto? Entonces se hace una transformación de un problema que yo conozco. ¿Cuál es? Que la guía de onda es recta. A lo largo de Z no cambia. ¿Cierto? Entonces, si la curvé, hago una transformada, ¿cierto? Y a un sistema donde quede recto, aplico esta teoría y ya tengo todo. ¿Listo? Entonces, ¿es claro lo que tienen que hacer? Muy bien. Entonces, taller. Por favor, tomar nota porque. Entonces, ¿el taller qué es? Ojo. Taller, parte 1, se me quedó a escribir ahí, parte 1 a escribirlo para que usted no haya problema. Ahí. Mandarle un saludo al mano. Un saludo de lado. Parte 1. Entonces, análisis por el método de radio de los dos guiados por guía de onda con las siguientes características. ¿Cuál es el índice de refracción de la región confinante? 1,5. ¿Ese qué es? ¿Cuál es el índice de refracción tanto del sustrato como de la cobertura? 1. ¿Eso qué es? Ahí. ¿Cierto? ¿Qué altura vamos a hacer? La altura del guía de onda. Recuerden que la altura es hasta H. Esa es la altura, el espesor del guía de onda. Es una micra. ¿Podemos hacer más? Sí, podemos hacer más, claro. Luz incidente en longitud de onda lambda 0 es una micra. ¿Dónde la necesitamos? ¿Ese dato dónde lo necesitamos? Caso 0. En caso 0, porque en caso 0 2 pi sobre lambda 0. Entonces aquí me quedaría en realidad 4 veces pi por n h dividido lambda 0. Pero además aquí, ¿qué voy a necesitar? Estos dos son iguales. Porque las condiciones es un guía de onda simétrico. Quiere decir que estos dos índices de fracción son iguales. Y vamos entonces a tener, o sea que aquí vamos a tener en realidad 4 veces el mismo término de fase. Ahora, este término de fase va a depender de qué tipo, modo o onda vamos a calcular. Si va a ser onda TE, entonces tiene que hacer este análisis. O si va a ser onda TM, va a tener que hacer este tipo de análisis. ¿Listo? Y como ustedes pueden ver entonces, ¿de qué es lo que yo tengo? Tengo una ecuación que es un coseno a este lado, tangente de menos 1, porque estos dos términos se hacen iguales, igual a un múltiplo entero de m por 2pi. Entonces empiezo a calcular cuánto es el ángulo, porque este ángulo también aparece acá, en esta expresión, donde teta sub, voy a quitar esta. ¿Dónde aparece teta en esta expresión? Dentro de la tangente. En teta sub i. Teta sub i es el mismo teta, porque es el ángulo con que incide la onda, ¿cierto? Y es el ángulo del zigzag. Entonces, el ángulo del zigzag es el ángulo de teta sub i. Entonces, aquí es el ángulo del zigzag, este también es el ángulo del zigzag, el coseno del ángulo del zigzag. Mira acá. Pero entonces teóricamente son 42, porque eso para m igual a 0, 1, 2. M igual a 0, M1 igual a M2. Ahora, ¿dónde está mi zigzag? Acá. Ojo. Entonces, este teta del zigzag es el mismo teta sub i de la reflexión interna total, ya está claro. Entonces, esta ecuación, el parámetro de interés, ¿cuál es? Teta. Conocido teta, puedo calcular el efectivo. Conozco teta, calculo el N efectivo. También, me interesa. Y con el N efectivo puedo calcular el beta. ¿Por qué beta es el efectivo? Porque hace. Son los parámetros de interés de un modo. Ahora, lo que dice es cierto. ¿Cuánto vale cuando n igual a 0? ¿Cuál es la solución? Cuando n igual a 1, cuando n igual a 2. Pregunta: ¿este ángulo del zigzag teta entre qué región existe? El ángulo crítico y ¿Cómo? y pi medios.
entre ángulo crítico y bimedios. No puede haber. Entonces, es necio si usted pone a su programa y empiece desde cero. Necedad, porque quiere decir que solamente el ángulo de reflexión interna total existe para tetas mayores que el ángulo crítico. Entonces, lo primero que usted tiene que poner en su programa, lógicamente, todo lo que es necesario de los parámetros de entrada. ¿Cuáles son los parámetros de entrada? Los índices de refracción del sistema, el ancho de guía de onda, qué longitud voy a trabajar, con eso estoy diciendo. ¿Cierto? ¿Qué tipo de guía de onda? En este caso, pues el guía de onda es simétrico porque pusimos estos dos, pero se puede hacer lógicamente sin que sean iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Y restringir las soluciones del ángulo del zigzag entre mayores del ángulo crítico. Yo, mayor no significa, ¿cierto? Entonces tengo que establecer cómo es el ángulo crítico. Yo sé que el ángulo crítico pues, es el seno al menos 1, ¿cierto? De las relaciones de los ángulos incidentes, de los índices relaciones. ¿Cierto? Ahí está el texto. Entonces ya lo puedo calcular. Y lo tengo que calcular hasta qué ángulos. Ese valor del ángulo crítico está primero. Pero el valor del ángulo crítico de mi programa tengo que asegurar que tiene que ser mayor que el ángulo crítico, pero el ángulo crítico puede valer ¿cuánto? ¿Será que vale 38? No, vale 38, bla, 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 bla. ¿Cuántos bla, bla, bla voy a poner? Ahí es donde empieza usted a decir cuáles son los valores que yo voy a considerar que empiezan a ser aceptables. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Entonces, en su programa debe usted tener esa garantía y decir, voy a considerar que voy a empezar a tomar ángulos desde el ángulo crítico más por a la tercera cuarta cifra decimal. Porque yo ya sé que esto empieza a ser muy delicado, porque ya vimos que esto empieza a ser muy delicado en cuanto a los valores de los ángulos. ¿Cierto? Muy bien. Y van a calcular entonces, sigo el cálculo. Para este guía de onda que es simétrico, porque estos dos índices de razón son iguales, y este es un guía de onda recto. Entonces, ¿qué es un guía de onda plano? Si usted lo piensa bien, es coger un cubo de objetos de microscopio e iluminarlo lateralmente por acá. Porque a la final, el espesor, ¿cuánto es? 100 micras. ¿Y cuánto es así de el espesor? Y el ancho es mucho mayor el ancho que el espesor. El espesor son 50 centímetros, depende de lo que usted compre. ¿Y acá cuánto vale? Vale un centímetro, que es un cubo de objetos. Entonces, estamos muy cercanos a esta condición, ¿cierto? Porque nunca nos pusimos a pensar, que yo acá un momentico, ¿dónde está la dependencia con la variable y? No, ninguna. Solamente hubo dependencia en la dirección transversal, ¿no? Entonces es la variable X. O sea que se podría estar moviendo también en Y, pero no nos interesa pues, en esta manera. Sí, es verdad, no nos interesa por este momento. Lo que sí nos puede interesar, y eso lo vamos a discutir más adelante, es cómo voy a iluminar, de nuevo, más adelante, aquí. ¿Cómo voy a iluminar? Entonces yo ya sé que voy a focalizar la luz para que esté dentro de este cono de aceptancia, ya sabemos. Pero yo puedo mover este señor y poner un poquitico más corridito, no tan al centro. Y vamos a ver que estamos estimulando ciertos modos y no otros modos. A pesar de que son soluciones también del problema. Muy bien. Entonces, repito, esta entonces es una ecuación que se llama trascendente, porque el parámetro de interés, que es el ángulo θ del zigzag, no es despejable, no puedo despejar, porque este es un tangente de menos 1. No lo puedo despejar. Entonces, ¿qué métodos van ustedes a trabajar? Si usted quiera. Método gráfico. ¿Cuál sería el método gráfico? Donde usted tiene unas tangentes y unas funciones que son dependientes del coseno. Grafica este en función de qué parámetro? Pues el ángulo del zigzag. Recuerden, θ va entre ángulo crítico hasta bimedios. Entonces tiene que ser mayor que el ángulo crítico, pero más por la tercera cifra decimal cuarta, para garantizar. Y bimedios, pero bimedios ¿qué? Menor que bimedios. Bimedios es un número muy exacto, entonces tiene que ser menor. Entonces usted también debe tener cuidado. ¿Qué es menor de bimedios?
al momento usted hace la programación. Muchas veces uno pasa por encima de eso. Aquí es algo menor. Si se pasa el nivel no tiene sentido. Pues debe usted restringir esa solución. Y tampoco busque el cálculo lógico para abajo, ¿no? Y entonces tengo acá, estos dos términos son iguales, tengo una tangente a la menos 1. Algunos autores dicen, bueno, esto lo pongo al otro lado y esta tangente a la menos 1, entonces acá pasa tangente. Lo puedo hacer también. Pero la tangente numéricamente no es de cuidado porque, claro, recuerde que es un seno sobre coseno y cuando el coseno tiende a cero, eso se dispara. Entonces, ¿a dónde va? Pues usted pone un programa donde empieza usted a decir, donde se dispara, ya sé que, ¿cierto? Es la parte que es lo correcto. Entonces, tengo que saltar en la solución. Tengo que ir saltando en la solución. Ese ángulo me da problemas, tengo que pasar a la siguiente, cosas así. Entonces, en cambio, la tangente de la menos 1 numéricamente no me da sentido. Entonces, esta forma de análisis determina si nuestra variable es multimodo o singular. Claro. Pero eso lo vamos a ver más adelantico en otro contexto. Entonces, empiezo a darle valores a m. Cuando m igual a 0, entonces voy a tener modos t, porque es para ondas t. Entonces, cuando son las ondas t, ¿qué término de fase debo meter? Este. Y para las TM, las que está abajo. Pero dependiendo del orden de M. Entonces vamos a tener modos TE sub M. O TM sub M. Entonces, el M me está dando el orden. Vamos a verlo un poquito más adelante. Por ahora, entonces, solamente con este método, lo único que puedo conocer es qué soluciones son, ¿verdad? ¿Cuáles son las soluciones que estoy buscando? Autoconsistentes. Y las que no, es energía de todos estos rayos que están contenidos en este ángulo sólido que no cumple la condición de consistencia, de autoconsistencia, y por lo tanto es energía que se pierde. ¿Se pierde? ¿Qué se hace esa energía? Se absorbe. Se dispersa. Entonces, típicamente cuando ustedes vayan a ver allá, la primera parte acá es iluminada de luz. ¿Por qué? Porque son los rayos que no se ajustaron a esas soluciones autoconsistentes y por lo tanto su energía se va perdiendo lateralmente. Recuerden que va haciendo zigzag para arriba y para abajo, entonces va perdiendo. De pronto, de aquí en adelante ya no ve más luz. ¿Por qué? Porque es la luz que quedó confinada y ya quedó así siendo guiada. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal entonces es que podamos ajustar la cantidad de luz a uno de esos zigzags. Sería lo ideal. ¿Cómo lo hacemos? Por ahora la teoría no me permite. Entonces, la próxima clase, que es la del sábado, vamos ahora sí a ver teóricamente, utilizando ahora sí las ecuaciones de Maxwell, que eso es lo que hay que hacer, para encontrar cuáles son las soluciones ahora sí. Y encontrar entonces cómo es la distribución de luz de cada modo. Y con la distribución de luz, yo puedo decir, si la distribución de luz que entra se parece a uno de los modos, ya pierdo poca energía al otro lado. Ese es lo que uno trata de hacer. ¿Listo? Y lógicamente, ustedes van a ver acá que cuando empezó a darle valores a m, entonces cuando m vale 0, cuando m vale 1, cuando m vale 4, ya se pasó de pi medio, o sea que ya no se usó. Porque el ángulo del zigzag no puede ser mayor de pi medio, entonces no puede pasar de ahí. Entonces, ¿cuántos modos son? Pues para t, tantos, y para t, tantos. Ese es. Entonces, este m es el contador de modos, y por eso tenemos el orden de los modos. ¿De acuerdo? Entonces son modos T o TM, pero estos modos T o TM, ¿de dónde nacen? De los ondas T y TM que uno ve en física 3 o en curso de óptica.
criterio. Y en simulaciones, pues que nosotros hemos visto que no solamente es M, sino también otro valor, sería el mismo, la análisis, pero ya en Y. Sí, por ejemplo, T00, T. Eso lo explico más adelante. Ya. Porque ahora, igual es la redundancia, ¿cuánto es la región de confinamiento? Solamente una en una sola dirección, que es la dirección en X. Pero cuando ya tengo dos, no solamente puedo tener confinamiento en esta dirección X, sino también puedo ser en Y. Entonces necesito ahora poner un material a este lado y un material al otro lado. Entonces ahora tengo un guía de onda con un confinamiento, ¿cierto? Doble confinamiento. Entonces, al tener doble confinamiento, confinamiento en X y confinamiento en Y, ¿cierto? Entonces ahora voy a tener que dar este valor. Y también el otro criterio de diseño sería este valor. Pongámoslo abajo. A ver. Es que más adelante utilizamos otro parámetro. Entonces, en los criterios de diseño no solamente va a ser el espesor de las regiones del núcleo revestido, sino también este. ¿Cierto? Entonces voy a tener. Entonces aquí voy a tener una región NCL, N de mi sustrato, aquí voy a tener un N de, qué sé yo, derecho, y un N acá, pues izquierdo. Entonces empieza a aumentar los parámetros de diseño. ¿Cierto? Los parámetros de diseño. ¿Listo? Entonces por ahora no. Simplemente esta, que es la sección transversal de queda tamaño infinito, y solamente tengo una sola dependencia en la dirección de confinamiento que es X. No tengo más. Y por lo tanto, tenemos solo soluciones. Más adelante veremos los otros tipos de modos que se dan en un día de hoy. ¿Listo? Entonces, la parte 1 se debe entregar, ojo, un informe que contenga una introducción, lógicamente, una teoría básica, porque no tiene sentido que usted me entregue los resultados y dice, ¿y esto qué significa? Puede que usted no llamó esto H, lo llamó de otra manera. Por eso es que usted ve en los artículos que siempre ponen todo, especifican muy bien todo. Así usted sepa que lambda es longitud de onda, pero aquí le digo no, para mí lambda es el espesor de un guía de onda, porque no. Está con todo su derecho que lo pone ahí en el documento. Tiene que aclarar eso. Entonces, para que se vaya acostumbrando a no solamente leer técnicamente un documento, sino también escribirlo. Muy bien. La teoría básica, descripción del método de cálculo empleado. Entonces, voy a solucionar la ecuación trascendente, que es esta. Esta es la ecuación de la fase, ¿Cuál método voy a utilizar? Puedo utilizar el método gráfico, ¿cierto? ¿Cuál sería el método gráfico entonces? Una función tangente a la menos 1, y este término, esto puede pasar allá, y este término acá es una función coseno, si quiere. O tangente también, porque podemos despegar acá y quedar ese término también ahí. Sí, pero debe tener cuidado. Y entonces, una función tangente o tangente a menos 1 y otra función, y donde las dos se crucen es porque son iguales. Esa es una técnica. La otra técnica, ¿cuál es? Este 2m a la menos 1 lo pasamos a este lado y me queda todo un término igual a 0. ¿Y ahí qué puedo utilizar? ¿Qué método? Newton-Raphson. ¿Cierto? Empiezo a recorrer los ángulos θ, ¿desde dónde? Ángulo crítico para arriba hasta el medio, empiezo. Ángulo crítico. Empiezo a dar un delta de θ, un delta de paso. Si cambia de signo, esta expresión cambia de signo, es porque pasó el 0. Cambio de signo. Entonces, ¿qué? Me devuelvo en el paso y reduzco el paso. Y si vuelve a cambiar de signo, ¿qué ocurre? Me devuelvo y otra vez reduzco el paso a la mitad. Y sigo caminando con este nuevo delta de paso. El delta de paso es delta del ángulo. Hasta que usted debe poner un criterio. ¿Cuál es el criterio? Sí. Se me olvidó colocar. Fíjate, los ángulos se
quieren dar hasta qué cifra? Tercera cifra decimal siguiente. Porque estamos peleando con valores que van por allá. En el índice de refracción es así. En los guías de onda también es así. Y eso que, para que, decir, no, yo fabriqué un guía de onda de una micra, con todo respeto. Mamola, no puede garantizar eso. Que está cerca de una micra es otra cosa, pero decir que es una micra, pues no. No. Nadie puede garantizar eso. Cerca sí, pero no puede garantizar eso. Es decir, si ustedes siguen trabajando acá, hasta cambios de nanómetros cambian las condiciones de propagación de la luz. Nanómetros, ya le cambió esto. Entonces uno pelea por esos nanómetros. Y las cosas de fabricación son muy exigentes. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces, la próxima clase, esta es la manera más sencilla de entender qué son la propagación de la luz en un guía de onda. ¿Cómo es? En modos de propagación. O sea, maneras. Modos quiere decir maneras de propagar. En esta teoría, ¿qué significa maneras? ¿Cuál es el ángulo del zigzag? No todos los ángulos del zigzag cumplen con la ecuación trascendental. Ustedes lo hecho, no todos. Entonces, por eso los tienen que ir buscando. Con mucho cuidado, hacer su programa, hacerlo. La próxima clase, que es la del sábado, vemos la teoría ya, pero la teoría que pone la ecuación de Maxwell, solución de la ecuación de onda para cada caso, ondas T y TM, y cuál es la solución para cada caso, para ondas TE y TM para cada caso. ¿Listo? Pero esas soluciones las vamos a dar en términos de lo que ya aprendimos. ¿Qué es lo que ya aprendimos? En cada región de la regresión interna total hay la solución. En el medio externo es solución exponencial R5. Y ya sabemos en la sección transversal a la dirección de propagación qué soluciones deben haber. Soluciones donde hay ondas que van haciendo esto. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea que deben ser soluciones tipo onda estacionaria, como el de las cuerdas, parecido. ¿Cierto? Y eso es lo que vamos a buscar, soluciones de ese estilo. ¿Cierto? Para ondas TE y para ondas TM también. Entonces vamos a encontrar también ecuaciones trascendentes, porque no se pueden despejar el parámetro que yo voy a despejar. En ese caso, ¿cuál es el parámetro que yo voy a encontrar teóricamente? El beta. Pero yo ya sé que si encuentro el beta, puedo encontrar también el n efectivo y puedo encontrar el ángulo. Entonces puedo encontrar el beta o el n efectivo. ¿Por qué? Porque el beta y dividido casi un 0 es el n efectivo. Entonces ya encontré el n efectivo. Y con este n efectivo y el beta puedo encontrar el ángulo teta y puedo comparar los dos métodos. Entonces la próxima vemos la teoría y además formulamos el taller 2. ¿Listo? O sea, la segunda parte del taller 1, porque es eso. Y se debe comparar entonces las dos métodos. ¿Listo? Pero cuando te copiamos para... Eso lo hablamos la próxima, el sábado. ¿Listo? Okay. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí. Cierto, entonces eso es. Y por eso ustedes van a ver modos T y T. La próxima clase entonces vamos a hablar de otra vez modos T y T, pero de la teoría. ¿Listo? Sí. ¿Ya hablaste con este muchacho? Sí, no, es para ver si todo esto Ah, sí, me mandas un correo, por favor. Después de eso. Hasta el ciruelo. Al ciruelo. Al cerezo. No, Bueno, un saludo al Manu. Julián, ándale.